3 países de América Latina lidiaron con esta cuestión que ustedes están enfrentando ahora: la profesionalización del servicio diplomático y la relevancia de un servicio diplomático profesional en la definición de la política externa de un país. Este trabajo tiene unos 10 años de maduración y lo hice junto con un colega y amigo, Octavio Amorim Neto, que es un politólogo brasileño que trabaja en la Fundación Getúlio Vargas. Y les voy a mostrar un poco cómo fue la genealogía para que entiendan cómo llegamos a las conclusiones a las que arribamos. No hace falta coincidir con ellas, pero sí entender de dónde salieron. Parte de la presentación está en inglés, que todos entienden. De todas maneras yo voy a hablar, por supuesto, en castellano. Y la gran pregunta de la diplomacia profesional tiene que ver con ¿qué determina la política exterior de un país latinoamericano? Y las respuestas son 3. Pueden ser convergentes o pueden ser excluyentes. Primero, de factores sistémicos, es decir, somos países periféricos, vulnerables y dependientes, y por lo tanto tenemos menos margen de acción que las grandes potencias. Y yo voy a sugerir, los pequeños países tienen menos margen de acción que las potencias medias. Por lo tanto, lo que yo voy a hablar de Brasil, México y Argentina es para tomarlo con pinzas. Segundo, los presidentes. La diplomacia presidencial tiene una gran tradición en nuestro continente y el interpresidencialismo ha hecho funcionar organizaciones que no hubieran funcionado de otra manera. Y finalmente, los diplomáticos. Los diplomáticos no tienen una larga tradición de 35 años. Tienen una larga tradición de 2 siglos, porque América Latina fue fundadora, fue embrionario, fue el nido a partir del cual se desarrollaron doctrinas que adquirieron después características globales, universales, empezando por los derechos humanos. Pero también las doctrinas Estrada, Drago, Calvo, Saavedra Lamas, sobran nombres. Hace un siglo, los diplomáticos latinoamericanos creaban doctrina que se tornaba después global. Fíjense si no han tenido influencia en la historia de nuestro continente. Pero en los últimos 20 años no vemos eso. Hay de vez en cuando Sergio Vieira de Mello. Surgen diplomáticos que llaman la atención, que se destacan en el mundo. Pero en general lo que vemos es esto: presidentes populares juntándose con otros presidentes populares y defendiendo presidentes a veces impopulares. Pero cuando hay que tomar decisiones, salir a la televisión, llevarse a los laureles, son los presidentes los que dan la cara. La pregunta es, ¿qué es lo que está por detrás de la diplomacia presidencial? ¿Será que la diplomacia profesional es irrelevante? ¿Es innecesaria? ¿Es subsidiaria? Vamos a ver. Presidentes y diplomáticos y política exterior en América Latina, porque en última instancia esto es lo que nos interesa, ¿verdad? Cada uno defiende sus intereses y convicciones personales, su inserción corporativa. Todos creemos que nuestra profesión es la más importante y por lo tanto debemos reclamar el prestigio que nos es debido. Pero nuestra profesión cumple una función. Los politólogos tenemos que investigar y descubrir cosas, los diplomáticos tienen que tener capacidad de negociar y traer cosas para su país. Y eso es, en última instancia, un instrumento de la política exterior. Y es lo que nos importa evaluar. Con Octavio dividimos nuestro trabajo en 4 partes. Lo primero que queríamos saber es qué determina la política exterior de una potencia media latinoamericana. ¿Son los factores sistémicos, es decir, internacionales, o son los factores domésticos? ¿Importa cuánto dependemos de Estados Unidos? ¿Importa cuánto de izquierda es nuestro presidente? Ese trabajo fue publicado en 2015, llegaba hasta el 2008, el estudio que hicimos. El estudio siguiente llega hasta 2015 ya, lo publicamos 4 años después, y lo que nosotros analizamos es lo que vamos a ver hoy: la capacidad de decisión política, la capacidad de decidir e implementar políticas de las cancillerías, que depende de 3 factores, como veremos en un ratito. Uno de ellos es el activismo presidencial y su interés en delegar o relegar a sus cancillerías. Este fue el tercer trabajo. Estos trabajos están todos disponibles online. En algunos casos el acceso creo que es pago, pero nosotros tenemos los trabajos colgados con acceso gratuito. Delegación presidencial. ¿Cuándo delegan y cuándo relegan? ¿De qué depende la delegación del presidente? De su formación personal, de su capricho, de su poder, de su ideología. Y este es el trabajo que todavía no hicimos y no sabemos si haremos, que es medir el impacto de todo esto.
Sabemos entonces qué determina una política externa, ahora les voy a contar. Sabemos cuál es la importancia de una cancillería, sabemos cuándo los presidentes delegan. La pregunta ahora es, ¿y qué? ¿Qué pasa con todo eso que ya sabemos, con las causas de la política exterior, con la fuerza de una cancillería y con la delegación de un presidente? ¿Para qué sirve eso? ¿Qué impacto tiene en la política exterior de un país? ¿O será que es todo irrelevante? Y en última instancia, lo que determina nuestra suerte es el precio de las commodities y la tasa de interés que pone la Fed. Un paso para atrás. Las causas de la política exterior de las potencias medias latinoamericanas. La pregunta que nos hicimos es, sobre todo, ¿son causas domésticas o internacionales? Si son internacionales, lo que podemos hacer es morigerar o potenciar. Si son domésticas, tenemos más autonomía. Y ahí la cuestión es, si las causas de la política exterior son domésticas, ¿qué es lo que importa más? ¿El partido del presidente o la capacidad de sus diplomáticos? ¿Cómo medimos eso? Bueno, las respuestas comunes son estas que les estoy mencionando. Hay una que dice, Estados Unidos no determina. Somos parte del patio trasero y por lo tanto nuestras opciones están limitadas. El que quiere Huawei se cae del mundo. No sabemos, vamos a ver, eso es lo que tenemos que testear. Segundo, la ideología del gobierno. Independientemente de que seamos un país, el continente de la doctrina Monroe, la cuestión es la ideología del gobierno. Puede ser más autonomista o más alineado con la gran potencia, o puede incluso alinearse con una potencia exterior, como hizo Cuba con la Unión Soviética. Y tercero, lo que nos trae hoy, es la importancia del proceso burocrático. Los politólogos no usamos burocrático con un sentido despectivo. No tiene connotación negativa. Burocrático significa que cumple procesos ritualizados. Se contrapone con político, que tiene que ver con la ideología y los valores. Lo burocrático tiene que ver con los protocolos, con los procedimientos independientes del partido. Nuestra variable dependiente, lo que nosotros medimos, y fíjense, esto es súper limitado, podemos ir más allá de esto, pero en principio medimos la política exterior de estos tres países viendo cómo votaban las Naciones Unidas. Y no es que nos interesaba el contenido de la votación, nos interesaba la convergencia con Estados Unidos. A lo largo de 70 años, ¿se aproximan o se alejan de lo que vota Estados Unidos? Tomamos todas las resoluciones de la Asamblea General de la ONU, se puede hacer de otra manera. Se puede tomar solamente las resoluciones que el Departamento de Estado considera estratégicas. Y ahí vamos a tener un resultado más afinado. Las fuentes, tanto disponibles, y lo que nosotros queríamos saber es qué producía eso, qué producía que los países se acercasen o se alejasen de los Estados Unidos, como una variable que se relaciona con la autonomía que tienen los países. La primera variable sistémica es cuán poderoso es un país. La jerarquía internacional, medida por lo que se conoce como índice compuesto de capacidades nacionales. Esto es un ranking hecho con todos los países del mundo, considerado que el poder total del mundo es 100, y vemos cómo se reparte la torta, esos 100 puntos de poder, entre todos los países del mundo. Y el zinc mide 6 elementos de poder duro. La población de un país, la población urbana, las fuerzas armadas, el poder militar, el consumo de electricidad y la producción de acero. Segundo, otra variable sistémica, que no es tan dura, no es tan militar, es más económica, es cuánto dependen estos países de los Estados Unidos. Se supone que cuanto más depende un país de Estados Unidos, más va a converger en su votación en la ONU. Y finalmente, lo que queríamos saber es si antes y después de 1989, 89-91, había algún cambio, es decir, si Estados Unidos nos exigía una prueba de amor más intensa durante la Guerra Fría y aflojó las riendas después de la Guerra Fría. ¿Cuáles son las variables domésticas? Aquellas que se oponen o que enfrentan o que proponen una alternativa a las variables sistémicas. Primero, la ideología presidencial es lo primero que surge en América Latina. Uno dice, ¿Lula o Temer? ¿Qué cambió? Pues yendo a los extremos, Lula o Bolsonaro. ¿Importa la ideología del presidente? Bueno, esto es fácil de medir. La segunda es la composición del gabinete. América Latina se caracteriza, no necesariamente Paraguay, por tener, no siempre Paraguay, a veces sí, presidencialismo de coalición. Los presidentes no consiguen mayoría absoluta en el Congreso y necesitan alianzas con otros partidos para pasar su agenda legislativa. Y la alianza habitualmente es cambio de dinero, legal o ilegal,
por apoyo legislativo y ofertas de puestos en el gabinete. Así que la composición ideológica del gabinete va más allá de la ideología del presidente. Acuérdense que Lula, por ejemplo, presidió un gobierno que iba del centro izquierdo al centro derecha. Segundo, la fuerza de los partidos de izquierda o de derecha, sobre todo en el caso de México. Finalmente no. Un elemento más es, ¿tiene mayoría el presidente en el Parlamento, en el Congreso, o no tiene? Aunque sea de izquierda el presidente, aunque sea de izquierda el gabinete, si la mayoría del Congreso es de derecha, ¿quién manda? Quinto elemento, el penúltimo. Esto es sobre todo para el caso brasileño, que hasta 1998 no tuvo Ministerio de Defensa. Tenía un ministerio por cada una de las armas. Así que había militares sentados en el gabinete de un presidente civil. Cuando empezamos esto, medimos esto, ¿tiene influencia esto en la política exterior? Y finalmente la que nos interesa hoy. ¿Cuál es la influencia de la Cancillería sobre la definición de la política exterior? Tener una Cancillería profesionalizada, poderosa, ¿cambia en algo la convergencia y divergencia con los Estados Unidos? ¿Cambia en algo la política exterior? ¿Mantiene consistencia temporal? ¿Le da cohesión? ¿O no importa? Estas son cosas que medimos para el primer trabajo. Seleccionamos las 3 grandes potencias históricas de América Latina, una de ellas está bastante venida menos, las otras 2 no están mucho mejor. Y tienen esta característica en común, que quiero destacar para contrastar con el caso paraguayo. Hasta acá, todo bien. Son estados occidentales, acá empieza la diferencia. Son los países más grandes de América Latina, por población hasta hace poco, Colombia superó a Argentina, pero por PBI, por tradición. Ninguno fue comunista, no está Cuba, lo que les voy a contar no se aplica a Cuba. Y son todos ejecutivos presidenciales. Esto no es ninguna novedad en América Latina, lo que sí podría explicar es contrastes con África, por ejemplo, donde no hay tantos regímenes presidenciales. ¿Cuáles son las variaciones de los 3 países? Distancia geográfica e interdependencia de comercio con los Estados Unidos. México súper cercano y muy dependiente, Brasil y Argentina mucho menos. Segundo, estabilidad del régimen. México no fue una democracia durante mucho tiempo, pero como un relojito, los presidentes entraban y se iban a los 6 años, y no volvían nunca más. Argentina durante 53 años tuvo 6 golpes de Estado, y Brasil era relativamente más estable, pero también pendular. Tercero, la ideología. Esto en algunos países cambió más que otros. Es difícil encontrar un gobierno de izquierda en Argentina. Y finalmente, tema que nos interesa, el grado de influencia militar y diplomática. Esto sobre todo diferencia a México del resto. En México no hubo influencia militar en la política exterior. En Brasil, mucha. En Argentina, durante las dictaduras. Pero acá lo que más me interesa destacar es el segundo punto de lo que esos países tienen en común, y Paraguay no. Paraguay es un pequeño país. Los otros son países medianos. Esto significa que la burocracia, la diplomacia profesional de Brasil tiene que tratar con países más grandes y países más chicos. La diplomacia profesional de Paraguay tiene que tratar con países más grandes. O países iguales. Bolivia, quizás Uruguay. Es decir, que tiene que estar mucho más capacitada que la brasileña para estar al nivel de lo que se le exige. Si la diplomacia brasileña fuera regular, quizás le alcanza para lidiar con diplomacias menores. Si la diplomacia paraguaya es regular, no le alcanza para nada, porque todo lo que tiene enfrente es más grande. Eso es un desafío, una exigencia muy superior. Conclusiones comparadas para los 3 casos que mencioné. En México sobre todo, pero también en Brasil, los factores sistémicos se explican más que los factores domésticos. México tiene una política exterior estable, independientemente de los cambios de gobierno e incluso del cambio de régimen que se produce en el año 2000, 97, 2000. Cambian algunas cosas a partir del 2000, pero aún así, durante 70 años la política exterior de México se mantuvo muy estable. La proximidad con Estados Unidos y su dependencia comercial lo anclaban. Brasil bastante, aunque un poquito menos, había una cierta variación dependiente de los cambios domésticos. Argentina es toda doméstica. Para entender, para explicar la política argentina, no hace falta el mundo. La política exterior argentina funciona como un capricho de su situación doméstica. Depende de quién gobierne lo que Argentina hace. Ahora, esto no es gratis.
Para los realistas en relaciones internacionales esto tiene costos. Los realistas no dicen que los gobiernos tienen que hacer lo que la estructura determina. Ya. Dice, los gobiernos hacen lo que la estructura determina o sufren las consecuencias. Bueno, Argentina es un país que sufre las consecuencias por no hacer lo que la estructura determina. Hay una cuestión aquí, que Argentina tiene una cierta inercia diplomática, que a esa altura no podíamos explicar, pero en realidad se explica, porque los presidentes le dan pocas instrucciones a los embajadores argentinos. Los presidentes son caprichosos en Argentina, y cambian la dirección de la política exterior conforme a su criterio. Pero no les dan necesariamente instrucciones a los diplomáticos, por lo tanto, la posición diplomática, el voto en algunas embajadas, en algunas organizaciones, se mantiene estable, aunque el presidente haya cambiado. Más conclusiones. Esta es una razón que puede explicar por qué Argentina se comporta diferente a Brasil y México. Brasil y México, durante el periodo que estudiamos, el 46 en adelante, duplicaron sus capacidades nacionales. Aumentaron población, aumentaron economía, aumentaron fuerzas armadas. Argentina la redujo a la mitad. Es decir, Brasil y México el doble, Argentina la mitad. Una diferencia de 4-1. En parte esto puede explicar que Argentina haga lo que quiera, porque importa poco, y le importa a pocos. Si esto es así, Argentina puede estar entrando en la categoría de país pequeño, y por lo tanto su experiencia puede ser útil para Paraguay. La cuestión es que la autonomía, la capacidad de México y de Brasil de diferenciarse de Estados Unidos, llegó cuando aumentó el poder. En el caso de Argentina, no depende de eso, y tiene consecuencias. Ahora voy a entrar en el nudo de la cuestión, que es, acá lo llamamos, buscamos un concepto que se pudiera definir, capacidades de policy making, de decisión e implementación de políticas, de las cancillerías de estos tres países. En realidad empezamos pensando en el poder de las cancillerías, cuándo una cancillería es fuerte y cuándo es débil. Pero en realidad es muy difícil medir poder político. Sí podemos medir policy making capacity, porque esto tiene indicadores más claros de qué es lo que consiguen y qué es lo que no. Y policy making capacity tiene una definición muy clara. Es poder más autonomía. Es capacidad de conseguir cosas a pesar de que otros no quieran. Pero esto tiene que quedar muy claro. No es solo autonomía. Una cancillería puede estar insulada, puede estar aislada del entorno. Y nadie se mete en ella y decide lo que quiere en sus carreras, promociones, estructura interna. Pero no afecta al mundo exterior. Esto no es policy making capacity. Esto es aislamiento. Policy making capacity incluye las dos cosas. Tiene que tener capacidad de influenciar en el entorno de manera autónoma. Y la manera de influenciar tiene sobre todo estas tres dimensiones, ¿verdad? Una es poner el rumbo, steering. Otra es proveer estabilidad. Y la otra es garantizar la legitimidad. Hay algunas instituciones, agencias del Estado, que están más orientadas a una función y otras que están más orientadas a otra. La política exterior es una política pública, pero es una política pública diferente de otras, porque tiene en parte menos dependencia de que el Congreso pase leyes. Para la política cotidiana depende menos del Congreso que otra política cualquiera, que educación, que salud, que seguridad. Y además impacta menos en la vida cotidiana de los ciudadanos. Aunque uno sepa cuán importante es a mediano plazo una buena o una mala política exterior. Una mala política exterior puede terminar en guerra. Y eso afecta no solamente la vida cotidiana, sino la vida total de un ciudadano. Pero nos estamos manejando dentro de un marco más moderado, en el cual nuestros países no están decidiendo entre la guerra y la paz. Están decidiendo cosas menos relevantes o menos significativas. Y por lo tanto los ciudadanos la perciben más lejana. Por eso, en estas tres dimensiones, las cancillerías difieren de los demás ministerios. No tiene un contacto directo con el ciudadano, salvo en los consulados. Y lo que nosotros sugerimos con Octavio, aquí empieza la cuestión, es que la capacidad que tienen las cancillerías depende de tres elementos. El primero es la profesionalización del cuerpo diplomático. Ustedes esto lo conocen mejor que yo, es reclutamiento impersonal, imparcial, formación e importancia de la formación para la promoción. Segundo, atribuciones institucionales. ¿Cuál es el espacio legislativo, el espacio de políticas que tiene ese ministerio?
¿Tiene o no comercio exterior? ¿Tiene o no capacidad de gestionar, de coordinar el desenvolvimiento, el desempeño de las Fuerzas Armadas en el peacekeeping, en el exterior? O está completamente al margen de eso. Y tercero, el grado de delegación presidencial. Y con Octavio sugerimos obviamente esto. Cuando más tiene de esto, más capacidades tiene. Pero esto, es decir, el policy making capacity, la capacidad de decidir e implementar políticas, depende en niveles diferenciales de estos tres factores. Esto es un diagrama de Venn típico. Lo que sugerimos es que un ministerio, una cancillería con altas capacidades de decisión política, está en la zona celeste. Y fíjense que la zona celeste no incluye solo cuerpo diplomático profesional, no alcanza solo, tampoco alcanza solo tener atribuciones institucionales, ni tampoco alcanza solamente que el presidente delegue en la Cancillería. Hacen falta por lo menos 2 de estos factores para que una Cancillería tenga poderes. Y lo que nosotros sugerimos es que la formación diplomática es el factor sine qua non, es la condición necesaria. Si no hay profesionalización del cuerpo diplomático, todo lo demás no garantiza la estabilidad de las políticas a lo largo del tiempo, no garantiza la autonomía de las decisiones, no garantiza su eficacia. Ahora, a esto tiene que sumarse una o la otra, o las atribuciones institucionales, o la delegación presidencial. O la Cancillería tiene atribuciones, o el presidente le delega al canciller. Una de las dos, cualquiera. Y esto lo graficamos así. Miren, esto parece complejo, pero no lo es. Es lo mismo que les acabo de mostrar, visto de otra manera. Estas son las capacidades de acción política de la Cancillería, esta es la profesionalización del cuerpo diplomático, estas son las atribuciones institucionales, si tiene o no comercio exterior, y esto es delegación presidencial. Si el canciller está autorizado o no por el presidente para ir y negociar en su nombre. Y lo que vemos acá, estos son símbolos lógicos, esto es o atribuciones o delegación, y esto es I, profesionalización y una de las otras dos. Y estos son los indicadores. ¿Cómo sabemos si hay profesionalización? Porque el reclutamiento es competitivo, porque no entran los hijos de en la carrera diplomática. Entra en una evaluación ciega aquel que tuvo mejor puntaje. Y porque la promoción es basada en estudios formales y mérito. En algunos casos en silla, en próstata, también ocurre, pero en general está basado en algún tipo de criterio que no es la selección discrecional de las autoridades. Atribuciones institucionales, jurisdicción legal sobre algunas áreas, y poca competencia por otras agencias. Hay muchos casos en los cuales hay otros ministerios u otros organismos del Estado. Piensen en Marco Aurelio García, durante el gobierno de Lula. Marco Aurelio García era el asesor especial del presidente para las relaciones internacionales. No estaba en la Cancillería. La Cancillería era de Celso Amorín. Y Celso Amorín hacía lo que quería en el mundo, pero no en América del Sur. Así que había ahí una agenda que reclamaba atribuciones institucionales en un área y Celso Amorín las delegaba. Finalmente, la delegación del presidente en la Cancillería. ¿Qué significa delegación? Que el presidente tiene poco activismo diplomático. Ejemplo, AMLO, Andrés Manuel López Obrador, hoy. Tiene 3 años de mandato, hizo 3 viajes al exterior. 3. Los 3 a Estados Unidos. Es decir, que el mundo se lo deja a su Cancillería, a sus diplomáticos. Esa es una manera de delegar. No viajar es una manera de delegar. Otra manera es cuerpo de embajadores estable. Estable y profesional. Que los embajadores en los principales destinos, nosotros contabilizamos los 10 principales destinos para cada uno de estos 3 países, se mantiene más o menos estable, independientemente de los cambios de gobierno. Y tercer factor, fíjense que esto es contraintuitivo, que el canciller tiene una base de poder autónoma, que el canciller es pesado. Si el canciller es un diplomático de carrera, fíjense qué paradoja, la Cancillería es más débil, porque el diplomático de carrera está subordinado al presidente, no tiene poder político propio. Si el canciller es alguien que viene de afuera, que tiene una base política propia, un líder partidario, un intelectual reconocido en el exterior o en el interior, entonces una buena cancillería, una buena diplomacia fuerte, le sirve porque él puede decirle que no al presidente. Un diplomático de carrera no le puede decir que no al presidente. Y ahora vamos a ver los indicadores de profesionalización, que es lo que estamos discutiendo, y atributos institucionales. Bueno, son 5 minutos más. Primero, esto.
Ustedes sabrán mejor que yo si el caso paraguayo se califica. Los diplomáticos, ¿cómo entran en la carrera? ¿A través de concursos? Sí. ¿Los concursos son competitivos? ¿Cuánto? ¿Cuánto margen para la discrecionalidad? Algo que hizo Lula cuando llega al gobierno es abrir los concursos de 30 por año a 100 por año. Se mantuvo, esto es importante, se mantuvo la competencia del reclutamiento, bajó la calidad. Dice, claro, si uno triplica el reclutamiento y antes seleccionaba solo los mejores, ahora selecciona los un poquito menos mejores. Hubo un proceso de democratización de la diplomacia. Y sobre todo entraron personas que antes no estaban tan incluidas, mujeres y negros. Pero eso fue quizás al costo, dicen los diplomáticos que se quejan, de disminuir algunas exigencias, por ejemplo, idiomáticas, lingüísticas. Segundo, existencia de una escuela diplomática. Una vez que se entra, empieza la formación de verdad. Y para eso la escuela diplomática es fundamental, y de esa escuela tiene que salir el certificado de mérito. No sirve de mucho una escuela que no le sirve a los funcionarios para ser ascendidos. Tienen la escuela de formación diplomática y después es irrelevante, tienen que chupar las medias para que los asciendan. Y finalmente la cuestión de si existe o no lugares exclusivos para diplomáticos. Caso típico, la Secretaría General de Itamaraty. La Vicecancillería de Brasil es siempre para un diplomático de carrera, pero trata sobre todo las cuestiones internas del ministerio, justamente. Ahora vamos a atribuciones institucionales. Comercio exterior, esto es fundamental. Si tiene o no tiene comercio exterior, una cancillería en el mundo de hoy hace toda la diferencia. En Argentina vive saltando el comercio exterior entre economía y cancillería. Eso le resta capacidad a la Cancillería y le resta capacidad al área de comercio exterior, que está todo el tiempo girando en el limbo. Segundo, Ministerio de Defensa, y acá sí, claramente el caso brasileño, que no lo tenía hasta el 98. Si existe o no, después si emite, si produce white papers, documentos de importancia, porque si el Ministerio de Defensa produce instrumentos que definen las amenazas, la potencialidad y las estrategias en la política exterior, la Cancillería vale menos. Y finalmente si prevalece, que a lo mejor existe y emite papeles, pero no tienen mucha importancia. 3. La existencia de un Consejo Nacional de Seguridad. Esto es típico en Estados Unidos. Uno ve a la Secretaría de Estado con envidia. Y sin embargo la Secretaría de Estado en Estados Unidos hace décadas que no para de declinar en importancia. ¿Hacia quién? Bueno, hacia el Consejo Nacional de Seguridad, hacia la asesoría directa de la Casa Blanca y cada vez más hacia el Pentágono. Y la existencia de un consejero de Seguridad Nacional, yo mencioné antes a Marco Aurelio García, traigo acá a Kissinger. Kissinger fue clave como asesor de Nixon antes de ser el secretario de Estado. Si existe un Kissinger que es el asesor del presidente, por más que esté profesionalizada y por más que tenga muchos atributos formales, la Cancillería va a tener pocas atribuciones reales. Y ahora la cuestión clave. Tenga o no tenga atributos institucionales la Cancillería, ¿cuándo los presidentes delegan? ¿Es por política? ¿Ideología? Por ejemplo, los de izquierda delegan menos que los de derecha, son más activistas. ¿Es por políticas? Hay algunas políticas que son más delegables que otras, o por personalidad, presidentes controladores versus presidentes relegadores. Miren, esto son estudios psicológicos, los hicimos también, pero acá lo que tenemos es un simple indicador. Viajes presidenciales. En la línea de arriba Argentina, en la de abajo Brasil, en la del medio Brasil, en la de abajo México. Lo que se ve es como los presidentes brasileños no salían del país, no viajaban. No viajaban. Hasta que empiezan a viajar la segunda parte de la dictadura, y después un poquito más con la democracia, Franco menos porque la crisis, Cardoso viaja mucho. De hecho, el chiste en esa época era, en los diarios lo llamaban Viajando Enrique Cardoso, de Fernando. Lula puso la diplomacia presidencial a otro nivel, y fíjense que con Dilma empieza a bajar y con Temer se hunde. Pero fue en ascenso. Argentina es Argentina, lo más inconstante que se puede encontrar. Y México tiene alguna cierta estabilidad. Aquí, como pueden ver, hay una elevación, fines de la década del 90, y después con la democracia hay una reducción en el activismo. Hoy está en casi cero el activismo del presidente mexicano en la política exterior. Ahora ustedes me imagino que estarán haciendo el ejercicio mental con los presidentes paraguayos. ¿Quiénes viajaban más? ¿A dónde iban?
cuánto tiempo se quedaban afuera, cuánta utilidad le daban esos viajes. Yo recuerdo que cuando se abre la embajada paraguaya en Lisboa, es porque acababa de asumir Lugo y quería visitar a la Virgen de Fátima aprovechando la cumbre de Iberoamericana. Al final le surgieron un par de problemas, 3, 4 problemas, y no pudo viajar. Pero la inauguración, la designación de un embajador en Lisboa estuvo relacionada con la intención del presidente de viajar. Precisamente, ahí lo que vemos es una convergencia entre el crecimiento de un puesto diplomático y el activismo presidencial. Y unos últimos comentarios sobre presidentes, tecnócratas y política exterior en América Latina. Tecnócratas parcialmente son los diplomáticos. No solamente. Los diplomáticos son un cuerpo burocrático de técnicos específicos especializados en temas. Puede haber tecnócratas que vienen de afuera. Hubo casos de cancilleres que eran tecnócratas, pero no diplomáticos de carrera. Domingo Cavallo, en Argentina, Fernando Enrique Cardoso, en Brasil. Habitualmente eran personas que se estaban preparando para matar la inflación de sus países. Como sea, eran personas técnicas, los mejores en su campo, que cumplieron una función y por ser poderosos, jerarquizaron la Cancillería. Fíjense lo que les decía antes. Fueron los ministros que mejor dejaron a sus cancillerías, que posiblemente mejor dejaron a sus diplomáticos, sin ser ellos mismos diplomáticos de carrera. Y entonces quiero destacar esto. No hay tendencias ineluctables. A pesar de lo que vimos en Brasil, subida y bajada, en México más suave, en Argentina cualquier cosa, la fuerza de la autonomía técnica varía. Varía en el tiempo, varía en sectores y varía entre países. Y esa variedad depende de 4 cosas. Primero, ¿cuánto le cuesta al presidente que su política exterior salga mal? La respuesta es, en general, muy poco. La política exterior suele ser agradable para los presidentes, porque no les impone mucho estrés y les ofrece oportunidades fotográficas, foto-op. Claro que esto puede fallar, si se meten en una guerra que no buscaban, o si tienen que renegociar una represa importante y lo hacen mal, o si les cobran 2 veces el arancel externo común en el Mercosur. En esos casos puede imponer un costo. Y ahí puede ser que el presidente tenga que recurrir a los que saben. Segundo, depende de la pluralización de los interesados en la política exterior. En general hay pocos en nuestros países. Están los exportadores, pero si no se les ponen retenciones, mucho no les importa. Están los productores industriales que a veces quieren proteccionismo, entonces pueden ir al Ministerio de Economía, pueden hablar en Cancillería. Cuanto más hay, y la pluralización aumentó en los últimos años, sobre todo en Brasil, menos poder tiene en principio la Cancillería, o más tiene que negociar, que no es lo mismo que tener menos poder. Ya está menos aislada. Ahí el policymaking capacity de la Cancillería no va a depender del aislamiento, sino de la capacidad de coordinar e influir sobre otros actores. Y los 2 aspectos técnicos son la complejidad de las políticas. Yo estuve haciendo un trabajo ahora encomendado por el Parlamento Europeo. Ellos querían saber el pilar político del acuerdo entre Mercosur y Unión Europea, qué chances tenía de ser aprobado y cuál era la evolución sustantiva que podía hacer al respecto. Y son temas, algunos de ellos, hipercomplejos. Otros no, pero algunos sí. Y cuando son temas muy complejos, a veces las cancillerías no dan abasto. Y las cancillerías que no dan abasto se ven superadas por otras cancillerías, o desbordadas por ejemplo, la sociedad civil que tiene Greenpeace. Greenpeace no es más poderosa que la Cancillería alemana, pero puede ser más poderosa que otras cancillerías. La Cancillería alemana, quiero decir, el Ministerio de Relaciones Exteriores, porque en Alemania llaman Cancillería al primer ministro. La complejidad de las políticas significa que cuanto mejor formada esté una Cancillería, un cuerpo diplomático, más chance va a tener de competir con posibilidades. Y segundo, el consenso de los expertos. A veces la Cancillería se puede meter en el agujero dejado por la disidencia entre los expertos. Y aquí, en la política es difícil que la Cancillería consiga, efectivamente, meter mano, salvo que tenga un poderoso canciller y buena formación debajo. En la cuestión técnica, tiene más margen para la acción. El conocimiento técnico es lo que permite que las cancillerías se luzcan. Pero de nuevo, si están encerrados en sí mismos, si están solamente aislados, no les sirve de nada el conocimiento técnico. El conocimiento técnico sirve cuando tengan también influencia. Y para esto sirve interactuar con otras agencias. Encerrarse en el capullo les puede dar más capacidad sobre sus propias carreras.
pero menos impacto sobre para qué usan esas carreras. Y la cuestión clave entonces es, en última instancia, cuán personalizada está la política en general y la política exterior de nuestros países en América Latina, porque de eso va a depender el devenir de los cuerpos diplomáticos y de las cancillerías. Yo paro acá, así si les parece pasamos al ida y vuelta. Muchas gracias por la atención. La verdad es que no sé por dónde empezar porque es todo muy interesante y coincide en gran medida en la evaluación que nosotros tenemos en ciertos sentidos, y en otros, bueno, por más que coincide con la evaluación, no nos beneficia mucho, te voy a ser sincera. Pero bueno, yo que quería ver antes de, no sé si mientras tanto hay alguien que pide la palabra, pero quería hacerte una pregunta mientras se preparan, alguien levanta la mano, me parece ahí, pero en esto que vos decías sobre el tema de que primero, que por la baja incidencia de las decisiones que toma el poder político en materia de política exterior, a lo mejor no está dentro de las prioridades. Y también la otra cuestión que decías, el hecho de que también el contacto, es decir, de alguna forma el servicio exterior trabaja en una, no de forma aislada, sino en contacto con agencias, pero a lo mejor no tan cerca del ciudadano. Hoy que vivimos un momento en donde el ciudadano tiene gran participación en la vida política del país, y no solamente, bueno, eso sucede en el mundo, pero en particular en los países pequeños como en Paraguay, el ciudadano es un ciudadano muy activo y muy comprometido, y hoy exige mucho más transparencia en la gestión del Estado. Entonces, ahí quería preguntarte, ¿cómo ves el tema de diplomacia pública? Si esa diplomacia pública hoy, por ejemplo, es un ejercicio válido, y justamente para que a lo mejor esa baja incidencia que podría tener para el sector político, ¿verdad?, especialmente para el Ejecutivo, el tema de política exterior, si al tener también un mayor contacto con la población en general mediante esa diplomacia pública, eso haría justamente, esa influencia favorecería también en que se le dé mayor importancia, por decirlo de alguna forma más coloquial, a la política exterior. ¿Cómo ves esa parte ahí, Andrés? Fundamental. Vamos a contrastar diplomacia pública con diplomacia de alfombra. La diplomacia de alfombra es lo que todos estudiamos. Siglo XVIII, el concierto europeo, los diplomáticos que hablaban en francés, se juntan con sus pares, en última instancia llegan hasta los jefes de Estado y negocian entre puertas cerradas, muchas veces en cuartos llenos de humo, siempre sin mujeres. Eso servía en otra época, cuando la diplomacia era un asunto discreto. La diplomacia no es más un asunto discreto, se transformó en un juego de dos niveles, ¿verdad? Supongo que esto todos lo vemos, Robert Putnam. El juego de dos niveles, el negociador tiene al interlocutor enfrente, pero tiene al interlocutor detrás también, o abajo, mejor dicho, el pueblo. Y el juego de dos niveles significa que lo que yo puedo entregarle a mi interlocutor depende de lo que me deja entregar mi constituency, mi gobierno, sobre todo mi sociedad. Si yo creo que un acuerdo es beneficioso, pero mi sociedad no lo cree, y yo lo firmo, me cuelgan en la plaza. La diplomacia pública es fundamental en dos direcciones. Para afectar el pueblo del otro, del diplomático con el que estoy negociando, y para generar condiciones en mi propio pueblo, incluso a veces en contra de mi propio discurso. Miren, esto no es nada maquiavélico, es atarse al mástil. Con Luis Fretes, que está por acá presente, escribimos algo que debe salir publicado dentro de poco respecto a la negociación de Itaipú, dentro del 2023, ¿verdad? Y ahí lo que sugerimos son 5 posibilidades de acción de un país pequeño como Paraguay vis-a-vis una potencia como es Brasil. Miren, la diplomacia paraguaya no puede estar nunca al nivel de Itamaraty, porque no tienen recursos, aunque pongan toda la plata y toda la formación en esa negociación, Itamaraty siempre va a tener más. La habilidad de Paraguay consiste en movilizar fuerzas que están más allá de la Cancillería. Por ejemplo, al pueblo paraguayo y al pueblo brasileño, en su favor.
En parte cuando Lula tuvo que triplicar, ¿verdad?, el valor de la electricidad, fue porque a su base electoral, a su base política, le parecía correcto hacer eso con un país que tenía un gobierno afín. ¿Qué es lo que puede hacer? Un país, ¿cómo puede un país negociar con otro cuando está en asimetría de poder? Porque esto no lo vamos a negar, los países son formalmente iguales y en la práctica muy desiguales. Por supuesto la cooperación, si Brasil se aviene. Pongo el ejemplo con Brasil porque es el que nos viene a todos a la cabeza. Si no se aviene, la segunda posibilidad es no cooperación. Aumentar los costos, que Brasil lo haga solo. Pero Brasil lo puede hacer solo. Entonces la tercera es negación del espacio. Brasil lo puede hacer solo si lo dejo entrar, si lo dejo venir a fiscalizar de mi lado, monitorear que estén bien las turbinas. Si no lo dejo, no puede. Ahí es negación del espacio. Finalmente, boicot. No solamente le niego el espacio, le voy a complicar la compra, el aprovisionamiento. Y por último, el sabotaje. El sabotaje es ilegal, esto no lo podemos plantear formalmente, pero el boicot sí. Y los que boicotean son las ONG, la sociedad civil. No puede ser la Cancillería, no pueden ser los diplomáticos. Ahí es el gobierno del país, la Cancillería de un país, usar a su favor la movilización social para subir los costos de lo que el otro tiene que entregar, para mejorar la posición negociadora. Y al mismo tiempo que se moviliza la sociedad propia, se informa y se seduce a la sociedad ajena. No concibo una diplomacia de alfombra en el siglo XXI. Las cosas se terminan sabiendo. Y si se van a saber, es mejor utilizar el conocimiento a favor, el conocimiento público. Sin diplomacia pública no hay Cancillería que aguante. Muchas gracias. Perdón, tenemos una pregunta, Liz Rojas, que justamente es una diplomática nuestra que está en Lisboa. Liz. Muchas gracias, embajadora. Todavía no, doctor, todavía no. Un placer escucharlo, un gusto saludarlo. La verdad es que quería justamente tocar el mismo tema que estaba conversando ahora la embajadora Felip, porque si bien es cierto, estoy muy de acuerdo con usted de que la diplomacia pública hoy en día tiene que estar muy vigente, hay una cuestión que tiene que ver con la estrategia o el momento adecuado para que esa información de la Cancillería, que tiene que ver específicamente con su estrategia, pueda o no pueda ser lanzada a todos, digamos, o a conocimiento de todos. En el caso del Paraguay, sobre todo en este momento, hay ciertas circunstancias que hacen que la propia prensa luzca o parezca un poco más interesada en los temas de política exterior, o al menos de la interna de la Cancillería, si es que no es al menos en materia de política exterior. Entonces, me gustaría escuchar su opinión con respecto a ese momento. No quiero lucir como que sería algún tipo de información que la Cancillería tuviese que mantener a la interna, pero sí también tiene que ver con los pasos de la estrategia. Entonces, me gustaría si me pudiera dar algún comentario al respecto. Gracias. Muchas gracias. La discreción es un componente fundamental de la diplomacia. Y la discreción le puede servir a los débiles también. Pero en general no en este caso en que negocian con los fuertes de manera bilateral. La discreción puede servir en foros multilaterales, porque se hacen negociaciones en las cuales uno junta fuerza de los débiles para después plantearse ante el fuerte. Ahí sí, el fuerte se encuentra de repente con que los débiles se juntaron cuando menos se lo esperaba. Pero en negociaciones bilaterales, la discreción solo es hacia el pueblo, no hacia el otro se va a enterar y va a estar más fuerte. Así que creo que son dos herramientas fundamentales que tienen ámbitos de actuación, de desempeño desiguales en función del contexto, multilateral o bilateral. En ámbitos multilaterales la diplomacia pública también sirve, pero después, la discreción arma la política, y después la diplomacia pública permite que se implemente. En ámbitos bilaterales no veo dónde la discreción podría jugar este papel. Por supuesto, discreción interna, eso sí, lo que arma uno consigo mismo, pero no en negociaciones internacionales. Iba a comentar algo más, pero se me fue. Pero la idea es esa, son dos herramientas fundamentales que tienen diferente efectividad en función del contexto. Y, lo de los chismes. Siempre los diarios van a tomar los chismes. Ahí es la debilidad de uno si los deja salir. Pero ahí me imagino, cuando los diarios se meten en la interna, en la Cancillería, no están tanto discutiendo la política exterior, las políticas públicas, ¿no? Están más discutiendo disputas de poder.
Espérame. Gracias. Muchas gracias, señor Andrés. Un placer tenerlo como panelista. Yo tengo una consulta. Usted habló de algunos casos que han analizado en donde las políticas exteriores son estables y otros casos en donde van conforme los vaivenes políticos. A ver, a lo largo de mi camino, por lo menos por la Cancillería de 18 años, puedo considerar que tenemos una política relativamente estable con algunos altos y bajos, pero que serían muy pocos a lo largo de la historia. Y bueno, y esto por todas las características que usted explicó de la política exterior paraguaya y de los cuadros que seguramente tenemos en Cancillería, y se debe a estos factores. Pero sí, cuando nos encontramos frente a estos otros colegas con vaivenes, se nos hace complicado el diálogo, porque llega un momento en que cambia tanto su política o su forma de ver, que pareciera que estamos hablando con el mismo colega, pero totalmente transformado o en otra esfera o desde otra óptica. Y se nos hace difícil, ¿verdad?, llegar a un punto intermedio para poder seguir el buen relacionamiento, o por lo menos el relacionamiento sin ningún tipo de características. ¿Cómo se ve eso a nivel regional con temas álgidos, ¿verdad? A mí se me viene Itaipú, época de Lugo, Itaipú actual, ¿verdad? Y se me vienen también otros casos con otros países con los cuales tenemos relaciones. Es complicado, es difícil, pero ¿cómo lo ven ustedes? ¿Cómo se puede analizar eso a nivel de ciencia política? ¿Cómo lo hace usted? ¿O a través de las teorías de las relaciones exteriores, ese comportamiento y ese relacionamiento? Gracias. Muchas gracias por la pregunta. La pregunta sería, ¿qué hacer con los vecinos inestables? Es algo que muchos se preguntan en América Latina, y algunos pensaban que la situación estaría resuelta porque había un ancla permanente, que era Brasil. Y esa ancla no funciona más. Pero es importante que pongamos el foco donde corresponde. No se termina con Bolsonaro, la política exterior de Brasil. Se venía diluyendo desde mucho antes. De hecho, hay artículos de 2005, de 2011, que hablan de la pluralización y rollback, el retroceso de Itamaraty, y de la incapacidad de Brasil de convertirse en líder regional. Brasil no conseguía que le voten sus candidatos. Fíjense qué paradoja, Brasil consigue 2 posiciones internacionales relevantes en organismos internacionales cuando ya está en la declinación de su figura internacional, con Dilma y no con Lula. A Lula le votaban en contra para la Organización Mundial de Comercio, recién después tiene éxito con Dilma. Paraguay tiene relaciones con Taiwán. Si fuera por Brasil, que estaba dentro del BRIC, habría sido con China, no conseguía. Hugo Chávez lo desafiaba en unos cuantos aspectos, y negociaba con Argentina. Argentina bloqueó la Secretaría General de UNASUR durante años, porque Néstor Kirchner no quería que fuese Tabaré Vázquez, el presidente uruguayo. Perdón, Tabaré no quería que fuese Néstor Kirchner, el secretario general. Y Brasil tomaba distancia. Así, ¿qué quiero decir con esto? Que inclusive las cancillerías que parecen más estables, las diplomacias que parecen más profesionales, por vez están sufriendo por dentro. Y después, bueno, están las... Sí se puede, y para eso se trata de estabilidad en el servicio diplomático, hay que construir relaciones, y ustedes lo saben mejor que yo, y seguramente lo hacen, con los diplomáticos que se quedan aunque los líderes pasen. Y entonces uno, aunque no pueda garantizar la estabilidad de la política exterior del otro, por lo menos garantice el acceso a la información y cierta capacidad de influencia. Eso es lo máximo que se puede esperar, y eso lo digo con todo pesar, habiendo conversado con representantes de las uniones industriales de Brasil y de Argentina, que dicen lo mismo, y se quejan a veces de que tienen más cercanía con el gobierno de al lado, a través de la Asociación Industrial Hermana, que con el propio, siempre dependiendo de qué gobierno está en cada caso. Lo que les quiero decir es que a veces la inestabilidad no es solamente la del vecino, es la propia, en algunos casos, no estoy hablando de Paraguay, y la manera de enfrentarla es con mucha paciencia y con conductos, con canales lo más previsibles y permanentes posibles. Y esa es la función de la diplomacia profesional, la que no cambia. Ahí sí. Fabián Ibarra pidió la palabra. Sí, muchas gracias. Bueno, antes que nada agradecer
al Centro de Estudios por la organización de este importante evento. Realmente esta presentación me parece sumamente pertinente y creo que cada una de las láminas ofrece una respuesta bastante sustantiva a la pregunta de si es necesaria la diplomacia profesional. Yo tengo una pregunta, profesor. Usted sostiene, y lo escuché decir esto en otras entrevistas, en otros foros, que un país no elige no ser un país desarrollado, sino que es algo que le toca. Si este país no está en el radar, entonces pues debe enfocarse en otra cosa que no es necesariamente ser relevante en la política exterior, pero sino más bien enfocarse en el bienestar, que es mucho más importante en ese sentido. Sin embargo, ahora lo escucho decir en esta presentación y creo que todos aquí, los presentes, nos sentimos una gran presión de que el Paraguay debe estar mucho más capacitada para lograr ser relevante. Yo le pregunto, ¿cómo puede un servicio diplomático profesional hacer ambas cosas? Por un lado, ayudar a garantizar el bienestar y por otro lado, mantenerse relevante en la política exterior. Muchas gracias. Gracias, Fabián. Qué lindo sería que tenga una respuesta completa para esta pregunta, que es riquísima. Pero empiezo por la parte grande, de qué países se desarrollan, y después pasamos a la relevancia o el impacto que puede tener una cancillería eficiente. El desarrollo es subir una escalera, y los países que subieron primero no tenían a nadie arriba. Y esos países lo que hicieron después es patear la escalera o dejar subir a los que ellos necesitan. El desarrollo temprano es sobre todo Europa Occidental y después Estados Unidos. Son las potencias industriales que aprovechan el acercamiento de campo, la máquina de vapor, la navegación a vela, los hilares. A vela no, a vapor. Los países desarrollados centrales son esos. Después vinieron los que se dividen de ellos, los spin-offs, los legados coloniales. Canadá, Australia, Nueva Zelanda. Eran parte del Imperio Británico, dejaron de ser parte del imperio, pero son el Commonwealth, y heredaron el know-how. Y finalmente son los países que están en zonas geopolíticamente relevantes para los que se desarrollaron pioneramente. ¿Quiénes son los países que están en zonas geopolíticamente relevantes? ¿Europa del Sur? ¿O quién piensa que España sería un país desarrollado si estuviera en América Latina? ¿Europa del Este? Japón, naturalmente. Japón y Alemania son reconstrucciones norteamericanas. Corea del Sur, después Singapur, Hong Kong, son todos países que fueron de alguna manera geopolíticamente relevantes para aquellos que los protegieron y les dieron el escudo nuclear y los fondos económicos para que se reconstruyeran. En América Latina no hay ningún país desarrollado, ninguno. En África no hay ningún país desarrollado. En Europa están todos desarrollados. ¿Cómo puede ser? ¿Es coincidencia? ¿En Europa de repente todos encontraron la receta y en África nadie? No, tiene que haber alguna determinación geográfica. Esa determinación geográfica tiene que ver con los primeros que subieron la escalera sin nadie que les pusiera el pie encima, y los que siguen, que son aquellos permitidos, aquellos que tienen complementariedad o indispensabilidad económica o geopolítica. Económica, Canadá, Australia, que le vendían lo que necesitaba Gran Bretaña; geopolítica, los que mencioné recién. ¿Qué destino tenemos nosotros? Está súper abierto. Pero entre esos destinos que tenemos, pongamos ejemplos polarizados, está Uruguay y está Venezuela, utilizando intencionalmente países que no son los nuestros. Uruguay no es un país desarrollado, pero es mejor estar como Uruguay que estar como Venezuela. Así que el margen que tenemos para elegir nuestro destino es enorme. No podemos elegir desarrollarnos, porque no podemos elegir estar en Europa, pero podemos elegir ser un país democrático, próspero y civilizado. Y después, eventualmente, si nos toca, desarrollarnos. ¿A quién le va a tocar? Probablemente a Panamá, porque es como Singapur, un enclave de relevancia geopolítica para Occidente, o para China. Sobre cuál es la importancia que puede tener una cancillería en esto, Uruguay es un buen ejemplo, pero creo que Paraguay también. Ahora, jamás se me ocurriría darle consejos a ustedes que conocen de lo que hacen mucho mejor que yo. Pero probablemente, con los recursos limitados que uno tiene, tenga que enfocarse en política de nicho. La renegociación de Itaipú, la reestructuración del Mercosur, sobre todo la cuestión del doble cobro, y la cuestión China-Taiwán, que ustedes decidirán como quieran. Pero se me ocurre que eso es fundamentalmente donde uno tiene que poner los pocos recursos que tiene, y formar a los mejores, y darle todo lo que necesitan para que las negociaciones, esas 3 negociaciones, sean exitosas. Y les cuento algo en particular que no afecta directamente a la diplomacia paraguaya, pero sí indirectamente. Las entrevistas que hice para el Parlamento Europeo,
negociadores de Greenpeace me decían que ellos tuvieron todo el proceso negociador, contacto permanente con las ONG de los países del Mercosur. Me decían, con Brasil es muy difícil, por el idioma, las ONG brasileñas son complicadas. Con Argentina y Uruguay, bárbaro. ONG paraguayas no conseguimos encontrar. ¿Eso es responsabilidad de la Cancillería? Claro que no. Pero si no se forman ONGs que tengan presencia internacional, va a ser muy difícil para la Cancillería realizar diplomacia pública. No sé si es verdad o no, es lo que me dijeron de Greenpeace Europa, que no encontraron interlocutor. La movilización de la sociedad civil es una de las, miren, capaz que no es una tarea de la Cancillería, pero si no es, debería serlo, porque la Cancillería está desarmada si no tiene una sociedad civil detrás que genere un win set, se dice en teoría, que genere condiciones que les permitan negociar con el interlocutor externo y decirle, mira, no te puedo entregar esto porque me cuelgan si vuelvo, así que entregame más. Ahí, Andrés. Bueno, hay una razón, ¿verdad? Siempre hay una razón para todo. En el caso de Paraguay, comenté muy someramente al iniciar esta charla que nosotros a partir del 89 iniciamos un proceso de democratización, pero hasta el 89 realmente éramos prácticamente un país en total aislamiento, ¿verdad? Esto hace que también muy marcado por el tema de la Guerra Fría y por la lucha contra el comunismo, no, era impensable, obviamente, tener algún tipo de organización civil. De hecho, toda asociación estaba proscripta, y además, incluso a nivel sindical, ¿verdad? Paraguay es un país con un nivel de sindicalización muy bajo, y la sindicalización hasta el día de hoy es hasta mala palabra. Entonces, por tanto, en este proceso que nosotros empezamos a partir del 89, también la organización civil, si bien hay una mejor organización hoy, todavía está muy lejos, ¿verdad?, de los niveles deseados. Y por supuesto, con relación de otros países latinoamericanos, que incluso aquellos que tuvieron procesos dictatoriales igual que el nuestro, porque casi en la región no sé cuál sería el que se salvó de ese periodo oscuro de la historia latinoamericana, pero la verdad es que en esos países más grandes, en donde, como en el caso de Argentina, a lo mejor siempre había un resquicio mayor que en un país en donde la dictadura tenía un poder y un mejor control de todo. Entonces, es ahí como que no me sorprende lo que decís, que es muy difícil llegar a una ONG paraguaya, porque en este momento todavía tenemos ese proceso. Tenemos un sector productivo, sí, muy participativo y muy activo, pero por supuesto en defensa de los intereses especialmente económicos que tienen, ¿verdad? Entonces realmente no solamente para aclarar por qué te respondieron eso, ¿verdad? Pero sería muy bueno que hicieras también algún análisis sobre la cuestión, así que te invitamos a hacer, porque si realmente hay una cuestión que sorprende, y ya hablo como ciudadano común, no como diplomática, es que en todos esos análisis que vemos a nivel latinoamericano, Paraguay muy pocas veces figura en esos análisis. Entonces, posiblemente también esa deba ser una de las razones, ¿verdad? Tenemos pocos think tanks, pocos centros, estos centros de pensamiento todavía en formación, y por eso es que necesitamos tener un mayor contacto a nivel, desde el punto de vista de la intelectualidad latinoamericana, por ejemplo. Recuerdo que había una red Mercosur que había empezado, en donde estaban los investigadores, y nosotros teníamos también los nuestros, que quedó en el camino, pero eso a lo mejor hubiera sido una vía para que nosotros pudiéramos desarrollarnos en ese aspecto. La colaboración y atarnos también, conectarnos con otros países latinoamericanos más desarrollados desde el punto de vista del pensamiento sería lo ideal. Pero ahí te dejo, que acá Ruth quería hacer una pregunta, tampoco no quiero apoderarme del micrófono. Bueno, buenas tardes de nuevo, profesor, a todos los colegas.
Bueno, a mí me hizo mucho ruido la primera parte de su intervención, profesor, cuando hablaba del determinismo geográfico, ¿verdad? Como que estábamos condenados a ciertas condiciones territoriales que un país pequeño como Paraguay encima, sin litoral marítimo, parecía doblemente desafiado a esa coyuntura que usted también señalaba, ¿verdad? Doblemente debemos fortalecer nuestra diplomacia, hacerla profesional, cómo consolidar esas instancias institucionales que usted mencionaba también y esa delegación presidencial como los tres ejes que deberían hacer más relevante la política exterior. Pero ¿cómo hacemos si esos procesos son muy largos en la consolidación y no solamente tenemos esa coyuntura territorial, ese determinismo al que yo tengo mis reparos realmente también, pero eso es para otra conversación, teniendo en cuenta en particular las amenazas globales? Como que acelera, como que hace todo mucho más vertiginoso, ya no podemos esperar esas dinámicas de fortalecimiento, consolidación tan largas. La pandemia nos mostró eso con todo lo que eso implica, ¿verdad? Entonces, fortalecer estos esquemas de diplomacia profesional, institucionales, esta conexión ciudadana, requeriría muchísimo tiempo al que no tenemos, ¿verdad? Es esa reflexión, doctor, y bueno, escuchar un poco su opinión al respecto. Es así, Ruth. Gracias por la reflexión. Tengo dos reflexiones al respecto, para agregar a lo que ustedes recién decían. La primera es que la diplomacia profesional no es incompatible con la movilización de la sociedad civil. Todo lo contrario. Una excelente diplomacia profesional pierde capacidad de morder, pierde filo, si no tiene una sociedad civil movilizada, que le permita de nuevo vender una posición dura ante el exterior. Es mucho más fácil para un diplomático decir, no te puedo conceder esto, Brasil, o Argentina, o Estados Unidos, porque en casa me cuelgan. Así que voy a necesitar que entregues más de lo que te estoy pidiendo. Ahora, de nuevo, esto es importantísimo. Si ustedes tienen la mejor cancillería del mundo, pero no tienen a nadie en la calle pidiendo que consigan cosas, la mejor cancillería del mundo, súper técnicamente capacitada, no va a tener la posibilidad de lograr lo que están buscando. La movilización de la sociedad civil les sirve a los diplomáticos. Y viceversa. La sociedad civil movilizada sin una buena cancillería está desarmada, no puede negociar. Y el segundo punto, el segundo comentario está vinculado con esto. Hay una fundación euro-latinoamericana con sede en Hamburgo, dirigida en este momento por Adrián Bonilla, un ecuatoriano, un académico que era profesor en Flaxo, que tiene interés, vocación y recursos para desarrollar este tipo de actividades para América Latina. Académicas, por supuesto, pero también relacionadas con las relaciones exteriores y con la sociedad civil. Entonces, después les puedo pasar el contacto, o seguramente algunos de los presentes están al tanto de lo que estoy diciendo, pero la oportunidad es no solamente hacer contactos horizontales en la región, que es muy importante que se hagan, sino también con el que puede proveer fondos. Cuando yo entrevistaba a los embajadores brasileños, ellos me decían, el acuerdo con la Unión Europea tiene dos pilares. Tres, dicen, tienen el comercial y después el diálogo político y la cooperación. Y los brasileños me decían, nunca nos importó la cooperación a nosotros. Nosotros queremos comercio. Pero la cooperación sí le sirve a Paraguay y a Uruguay, inclusive. La cooperación es plata. Para Europa es poca plata. A usted le puede servir para movilizar a la sociedad civil. Puede ser una función relevante. Y Europa está deseosa. Ahora está por desarrollar un mecanismo supuestamente paralelo, alternativo al BRI, al de China, y al 3B de Estados Unidos, que justamente generar alguna influencia en el mundo para no estar, para no decaer. Europa en este momento está en una situación, la Unión Europea, de, ellos llaman autonomía estratégica. Es la estrategia que están desarrollando. Autonomía estratégica es un concepto muy latinoamericano, y significa simplemente, no tengo capacidad de liderar, quiero que no me manden. La Unión Europea pasó en 20 años de pretender ser una potencia civil a buscar autonomía estratégica, es decir, que China y Estados Unidos no la manden. Y para eso está dispuesta a dar plata. Y es plata que sirve. Es plata que la Unión Europea le puede servir también para encontrar contrapartes a nivel de la sociedad civil. Así que esto es una puerta a explorar. La cooperación, a partir de este acuerdo con la Unión Europea, que quizás nunca se firme, pero la voluntad está de parte de la Unión Europea. Muchas gracias, profesor. Ahí
Luis Fretes quería hacer un comentario, también el colega nuestro que estuvo por Lisboa y bueno, un amigo de muchos años. Muchas gracias, Elena. Un gusto estar con todos ustedes. Un gusto escucharte nuevamente, Andrés. Uno de los motivos de este tipo de encuentros que celebro es la discusión que hay en este momento en el Parlamento de una reforma de la ley del servicio diplomático y consular. Y la gran disputa pública, por lo menos que existe, es con relación a la integración del cuerpo diplomático y de la modificación del sistema de escalafón al cual se integran y posteriormente evolucionan, ¿verdad?, en la carrera. En el fondo, Andrés, el problema que se presenta en nuestra sociedad es el del profesionalismo. Es decir, de qué manera nosotros vamos a enfrentar el desafío de gestionar la política exterior de una manera profesional. Y ahí el profesionalismo en el campo de las relaciones internacionales es muy específico. Es como el médico, es como el arquitecto, ¿verdad? A veces todos juntos. Y tiene un altísimo componente político, porque no se puede negar que la labor de la diplomacia es una labor que tiene una íntima relación con la orientación política. Por eso es que no nos tiene que extrañar que un día pueda haber un cambio de orientación política a través del gobierno, ¿verdad? Ahora bien, me gustaría un poco que nos pudieras hablar a todos sobre esta teoría que se habla de la influencia, porque ahí está, me parece a mí, el eje del profesionalismo de la diplomacia. El profesionalismo de la diplomacia no se marca por el hecho de ser un funcionario público adscripto a un ministerio, sino que está relacionado precisamente con el desarrollo de habilidades, ¿verdad?, de capacidades, y fundamentalmente la capacidad de influir, ¿verdad? Entonces, ¿qué te parece si nos podrías plantear un poquitito al respecto de eso para poder un poco sacar una conclusión? Porque puede ser muy útil en la discusión que se está haciendo en el Congreso en este momento, ¿verdad? Y gracias por la oportunidad de participar y felicito nuevamente a la asociación y al centro por esta iniciativa. Muchas gracias a vos, Luis. La cuestión de la influencia es clave y la vengo pensando hace mucho tiempo. Y lo que digo a lo mejor no es halagador para los diplomáticos, pero es lo que vengo encontrando. Los mejores diplomáticos son los que influencian a los tomadores de decisión. No es que los grandes diplomáticos van a conseguir seducir a los pueblos. Hay mucha diplomacia pública en redes que es muy importante. Hay un embajador británico en Argentina que se hizo famoso porque difundía whisky, se invitaba asados y hablaba en castellano semiquebrado, pero quedaba muy simpático. Es muy importante la diplomacia en redes. Pero en última instancia, la capacidad de este diplomático era importante porque él conseguía influenciar a sus autoridades sobre cuál era la política correcta. No hacía falta hostilizar, valía la pena seducir y esperar. Y esto sirve también cuando se influencia, esto uno puede pensar, es la parte de la alfombra. Sí, la parte de la alfombra es muy importante, porque en última instancia los grandes influencers de la política internacional son los políticos prestigiosos. Entonces, es difícil imaginarse un país arcoíris como fue Sudáfrica sin Mandela. Es difícil imaginarse un segundo país arcoíris, cuando Mandela ya no estaba, como Brasil, sin Lula. Los mejores vendedores de sus países son los grandes políticos celebrities. Ese no es el papel que tiene que cumplir un diplomático, pero el diplomático tiene que alimentar de información y de sugerencia de acción. Sí, Lula tenía a Marco Aurelio García, pero tenía a Celso Amorim también, un diplomático de carrera que conocía, y tenía a Itamaraty. Brasil no hubiera sido sobrevendido sin Lula, pero Lula sin Itamaraty no hubiera tenido la capacidad que tuvo de expandir ese sueño y de sobrevender Brasil. ¿Por qué digo sobrevender? Porque todos nos pensamos que Brasil era una potencia emergente. Y Brasil, según ningún indicador, es una potencia emergente, es una potencia estancada. Y si queremos ser duros, declinante, porque está igual que Estados Unidos, y Estados Unidos declina en términos relativos. Pero nos comimos que era una potencia emergente porque Lula y porque Itamaraty, la combinación. Y ahí la capacidad de los diplomáticos era influenciar a Lula, darle discurso.
y llevarlo y decirle, ahora es acá, ahora es allá. Vamos por África, Obama, Europa. Después, cuando se sobregiraron, se cometieron un par de errores, sobre todo en los últimos 2 años, el último año de Lula, que el acuerdo con Turquía, e Irán, que no funcionó. Bueno, ahí, ubris. Pero mientras tanto, la capacidad de influencia de los diplomáticos la considero fundamental, solo que, de nuevo, no es salir en la tapa de los diarios, es hablar en la oreja del príncipe. Es servir al príncipe. La diplomacia es un cuchillo y es un algodón, es un instrumento. Desde que está al servicio, como bien decías recién, de la decisión política. Si un presidente mella el cuchillo y lo deja sin filo, no le va a servir a él, tampoco le va a servir a otros. La cuestión es si sirve o no. Hasta ahora el consenso y los resultados son que sí, sirve una diplomacia profesional. Es condición necesaria para una política exterior influyente. Pero ahora, la novedad quizás, no es suficiente. Es necesario, no es suficiente. Solo una excelente cancillería, miren Itamaraty, con Temer y sobre todo con Bolsonaro. Está hundida la imagen de Brasil en este momento. El presidente brasileño es un paria internacional, en la reunión del G20 vaga solo por los pasillos y nadie quiere recibirlo. Itamaraty sigue siendo una gran cancillería, ¿verdad? Creemos. Mucho no se ve afuera. Así que es condición necesaria, pero no es suficiente. Hace falta un presidente vendedor y una sociedad civil movilizada. En última instancia, la influencia es sinérgica. Fabricio Fiandro también pidió la palabra. Sí, buenas tardes, profesor. Un gusto. Así como mi predecesor había dicho, estamos en un contexto de revisión de nuestra ley diplomática y justamente estos indicadores que usted expuso son los que están siendo cuestionados por nuestra clase política o por un sector de nuestra clase política, que es el acceso al escalafón diplomático, las formas del acceso al escalafón diplomático, el rol de la academia diplomática y las posiciones en las que esta diplomacia profesional puede tener resguardada dentro del propio Ministerio de Relaciones Exteriores. Y entonces también, quizás creo que también ya contestó en parte, pero ¿qué entonces puede hacer la diplomacia profesional para venderse a la clase política, para venderse a la ciudadanía? ¿Qué es lo que puede hacer la diplomacia profesional para demostrar que es condición necesaria para tener una capacidad de hacer política exterior a través de su Ministerio de Relaciones Exteriores? Gracias por la pregunta, Fabricio. Les voy a dar, y aquí sí hay una impresión personal, mi experiencia de 19 años en Lisboa. Conocí muchos embajadores, sobre todo latinoamericanos, y la mayor parte de los embajadores latinoamericanos son de designación política, no son diplomáticos de carrera. Los mejores embajadores políticos latinoamericanos en Lisboa fueron aquellos que trabajaban con sus diplomáticos de carrera en la embajada, con aquellos que se apoyaban en el trabajo profesional de los diplomáticos que tenían ahí. Los embajadores eran políticos, pero sabían cómo utilizar a su favor la herramienta, el cuchillo, el algodón que tenían a mano. Creo que esa es la mejor manera de vender. Incluso si quieren los políticos lucirse, obtener resultados, esto les sirve. Pero para eso es mejor basarse en experiencia de los que estuvieron, paraguayos o no, aquellos embajadores políticos, que le digan, a ver si no fue bueno, tener profesionales que los orientaran, que los ayudaran, que les sacaran trabajo, que les hicieran de vaqueano, de sherpa. ¿Sí? La mejor manera de venderse es ser útiles. Pereira, Raquel Pereira es la siguiente pregunta. Muchas gracias, embajadora. Bueno, la conversación muy interesante. Yo me uní un poco tarde, pero realmente me pareció súper interesante, entonces decidí tomar un poco la palabra porque el análisis teórico realizado se aplica perfectamente a muchos procesos que uno vive en Ginebra. Yo estoy en Ginebra. Por ejemplo, la negociación sobre todo lo referente a pandemia, ¿verdad? La semana pasada en Ginebra, la sesión especial de la Asamblea Mundial de la Salud creó un órgano intergubernamental negociador
que va a negociar, ¿verdad?, el futuro tratado vinculante. Y pienso en eso porque en ese proceso se puede observar muchos elementos de lo mencionado. Uno, la necesidad de trabajar con instituciones, en este caso el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, y de reforzar esa capacidad. Realmente las delegaciones que tienen una presencia fuerte en esas negociaciones tienen un trabajo muy cercano entre esas instituciones, el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Salud Pública. Lo otro, la participación de la sociedad civil. Es muy interesante cómo la participación de la sociedad civil tuvo una incidencia fundamental, porque fíjense que la posición de una potencia como es Estados Unidos quedó, digamos, relegada gracias, por un lado, la participación de esta sociedad civil, que si bien no estuvieron involucradas en las negociaciones directamente, sí tenían mucho que aportar, digamos, y muchos elementos que aportar, y lo hacían en diferentes espacios. Y también un poco acá, ¿verdad?, cómo en lo multilateral, cómo, ¿verdad?, los pequeños países sumando, podemos llegar a no digo imponer, pero sí hacer valer, digamos, ciertas posiciones nuestras. Por ejemplo, a nosotros en las próximas negociaciones nos va a tocar defender, ¿verdad?, nos va a tocar defender la posición de Paraguay, porque como país en desarrollo sin litoral y como país sin salida al mar, hemos, digamos, sufrido de manera diferente la pandemia, y nos va a tocar un poco defender ese lado. Y ahí vengo a lo que dijo la embajadora Philippe, ¿verdad?, lo de la diplomacia pública. Cómo el hecho de que la gente vivió esa pandemia, lo sintió en carne propia, nos permite también a nosotros tener la fuerza para ir a explicar a una potencia como Estados Unidos los problemas que tenemos. Y realmente esos países lograron escuchar de alguna manera y se logró llegar al objetivo que es de comenzar una negociación para un tratado vinculante. No, simplemente no sé si, no tengo una pregunta muy específica. Yo creo que utilizando todo eso probablemente nos va a tocar, el trabajo el año que viene se viene pesado, pero realmente me pareció súper útil y espero que se siga organizando este tipo de debates. Gracias. Muchas gracias, Raquel. Solo un comentario respecto a la mediterraneidad de Paraguay, que estuvo muy bien mencionado recién. Es un país en desarrollo sin costa, porque no es lo mismo ser Suiza que ser Paraguay. En realidad lo que determina que los países tengan un PBI inferior por estar cerrados son los malos vecinos. Aquí no quiero hablar necesariamente mal en contra de mi país, pero los países que están rodeados por vecinos prósperos no precisan mar. Quien está rodeado de Alemania y Francia, hoy, hace 100 años era diferente, no pierde PBI por no tener salida al mar. No es el mismo caso que Paraguay, que Bolivia, y que buena parte de los países mediterráneos del África. Así que esto es clave. Paraguay está condenado al desarrollo regional. Si el interior no se desarrolla, el resto de la región no se desarrolla, Paraguay está anclado para abajo. Pero lo otro que mencionabas me parece muy importante también, y es que hay que asumir la pequeñez, hay que asumir la debilidad. Las estrategias de los países pequeños no pueden ser las mismas que las de los países medios, y mucho menos de los países grandes. Se negocia desde la simetría. Mientras esto no quede claro, se están despreciando recursos. Me parece que esto queda claro. Los países pequeños, no es el caso de Argentina, que ya es un país pequeño y sigue pretendiendo negociar como una gran potencia. Si me permite leer un poco el chat, tenemos dos mensajes ahí, darle después la palabra a la embajadora Cintia Filertia. Emilio Cañiza dice: felicitaciones por la disertación, sin embargo usted mencionó a Sergio Beira de Melo. Su ponencia fue con bastante énfasis político, en ello se puede hacer un paralelismo diplomacia con Fuerzas Armadas,
ya que habla de poderosos y otros no tan poderosos, para conseguir resultados a favor de los intereses nacionales en una pregunta, es decir, en nivel estratégico, táctico y operacional. Diego Chaparro saluda más que nada y menciona resultados estadísticos diplomáticos, hablando de lo comercial, entiendo, y de la táctica en negociación exterior. Fueron los dos comentarios que recibimos hasta ahora en el chat. Embajadora Filartía, por favor. Muchas gracias, Ruth, y gracias al CEID y a la DEP por propiciar este espacio. Señor Andrés Malamud, realmente es un lujo tenerlo esta tarde con nosotros. Muchísimas gracias por su ponencia que fue tan clara y tan enriquecedora. Creo que todos tenemos 1.000.000 de preguntas en la cabeza y de pensamientos, pero estamos un poco aturdidos en este contexto en el que nos encontramos hoy en día. Usted hablaba, y perdón porque voy a ser un poco reiterativa con respecto a lo que señalaron ya quienes me precedieron. Creo que todos nos quedamos con esta idea de que la importancia de una cancillería radica en su capacidad de influir tanto para el desarrollo interno como en el relacionamiento internacional en general, ¿verdad? Pero esa capacidad de influir también es directamente proporcional a la eficacia de su gestión. Y por lo cual, como usted bien decía, hace falta cuadros absolutamente profesionales, preparados y solventes, y soldados que estén listos para dar batalla, ¿verdad? Pero muchas veces la opinión pública nos demanda resultados tangibles que muchas veces en la diplomacia no son tan fáciles de medir o de reportar. No es un inventario que uno pueda hacer. Y eso también tiene que ver con lo que usted hablaba de la importancia de la diplomacia pública y de saber, como decía Fabricio, cómo transmitir esto. Es decir, con una estrategia de comunicación muy clara. ¿Qué pasa cuando estamos en un contexto con pocos recursos para tener una comunicación más eficiente? Con pocos recursos humanos para poder asumir todos los compromisos complejos de una agenda global cada vez más desafiantes, con amenazas al proceso de institucionalización que empezó hace 30 años y con un presupuesto limitado. Realmente estamos en unas condiciones que nos ponen tal vez en un momento muy particular de la historia de la carrera diplomática del Paraguay, y me gustaría saber si hay casos de países que han tenido que enfrentar situaciones similares y cómo han salido adelante, o cómo, por el contrario, han tenido resultados adversos al no poder manejar la situación. Gracias. Muchas gracias, Cintia, por la pregunta. Tengo buenas noticias, y es que hay otros que están peor. Si de algo sirve mal de muchos, pero les cuento casos que yo mismo no hubiera esperado encontrar. Sobre el fin del gobierno de Dilma, tuve la oportunidad de viajar a Senegal y encontrarme con diplomáticos brasileños en países de la región. Y ellos me decían que en algunos casos tenían problemas para pagar en esa época la electricidad, y no tenían funciones. Se había alargado tanto la diplomacia brasileña en África, buscando los votos de África, que se habían quedado sin recursos para financiar. Y entonces estaban empezando a desfinanciar, dejando por ahora a los diplomáticos, pero sin ninguna posibilidad de hacer nada que no fuera las tareas cotidianas, y hasta eso estaban limitadas. Y estamos hablando de Itamaraty. Al mismo tiempo, cuando uno se encuentra con los diplomáticos norteamericanos, se encuentra con que muchos de ellos están súper capacitados, tan capacitados están que son emprendedores, que están pensando cuál va a ser el próximo paso en su carrera afuera de la diplomacia. Son personas que ponen consultoras, empresas que trabajan después en la actividad privada. Ahí lo que tenemos son dos ejemplos interesantes de dos cancillerías supuestamente fuertes. Una que es, como la brasileña, que creció demasiado,
y no consiguió sustentarse, y otra como la norteamericana que no les consigue dar incentivos a los más brillantes. Yo creo que en nuestros países a veces podemos sufrir el efecto contrario. No hay incentivos para hacer un gran trabajo, pero la estabilidad de la carrera es un incentivo para seguir donde estamos sin hacer demasiado. Entonces, mi pregunta es, en este caso, como un periodo de exigencia a nosotros mismos, a los diplomáticos mismos. ¿Qué ganan si hacen mejor su trabajo? ¿Qué reconocimiento obtienen? Recién justamente esta era la pregunta. Muchas veces no se ve. Entonces es automotivación, porque si es automotivación, estamos muertos. Tiene que haber algún tipo de reconocimiento externo, si no es promoción de carrera, si no es aumento salarial, si no es traslado a las mejores misiones, algo tiene que haber, porque si no, la tendencia es la defensa del puesto corporativo, sin buscar objetivos. Pero muchas veces que uno se quede así, no es culpa de uno, es la falta de incentivos, que pueden ser estructurales, o puede ser falta de motivación. La falta de motivación deriva de defecto de liderazgo, que puede ser la cúpula diplomática, o puede ser los dirigentes políticos que están en la presidencia o la cancillería, que no se encargan de motivar a las personas. Todo esto es fácil de hablar, es más difícil de resolver. Pero un par de ejemplos que se me ocurren a partir de experiencias exitosas de Itamaraty. En diciembre del año 2000, yo estaba terminando mi tesis y fui a entrevistar a José Sarney, en el Senado brasileño. Ya había sido presidente, era senador. Y charlé con él de ida y vuelta en un pasillo muy largo en el Senado, y al lado de él venía alguien que lo acompañaba todo el tiempo. Cuando terminamos la charla, él me dice, ahora se puede seguir la charla con él, que le va a dar los documentos que le mencioné y le va a responder todas las preguntas. Era un diplomático de carrera de altísimo rango. Los senadores más importantes brasileños tienen asignados un diplomático. Y las agencias, otros ministerios en Brasil, esto ustedes lo conocen seguramente, tienen asignados diplomáticos que se encargan de la coordinación. El pulpo de Itamaraty, dicen algunos. Cuando cualquier ministerio tiene que hacer con el exterior, tiene al Sherpa, que conoce las embajadas, que conoce las prácticas, que indica los protocolos, que le facilita la vida. Y además en Brasil tienen sucursales. Brasil es muy grande, no hace falta tener sucursales en países pequeños. Pero tiene la función de la sucursal, de tener diplomáticos en el interior del país, es hacer conocer, interactuar con la población, con la ciudadanía. Y en algunos casos es difundir intercambios internacionales. Hay plata dando vueltas por el mundo. Taiwán tiene plata. La Unión Europea tiene plata. Hay intercambios disponibles. Dentro del Mercosur también. Si los diplomáticos pudieran de vez en cuando llevar esas redes, transmitir la información, aunque más no sea, trabajando con la sociedad civil, organizando las escuelas, y dar la oportunidad a jóvenes de que sepan que hay oportunidades afuera, este trabajo de interfase podría ser súper legitimador para la tarea diplomática. Pero de nuevo, si no hay incentivos, tienen que basarse en la automotivación. Y a veces uno está derrotado por las noticias y por la rutina. Así que en ese caso, ¿qué decirles? Es complicado, pero depende también de las ganas que tenga uno de hacer la milla extra, de dar un paso más, de hacer lo que no me exigen, pero pienso que sirve para mi carrera, para mi país, y eventualmente para el servicio diplomático que represento. Y queremos agradecerte sobre todo la generosidad de haber compartido esta tarde con nosotros, porque, bueno, realmente la exposición, de hecho, valió muchísimo la pena y sabemos que lo hiciste con una colaboración totalmente desinteresada, así que te agradecemos muchísimo. Y para concluir solamente con algunos pensamientos que nos dejas, ¿verdad? Especialmente sobre la capacidad y el liderazgo que tendría que ejercer la Cancillería en materia de articulación y acercamiento y para alcanzar consensos, y que para eso y para poder influir es muy necesario que exista un reclutamiento, como decías vos, competitivo, y para eso es necesario la promoción del mérito. Y además de eso, por supuesto, en un mundo en que la comunicación es todo, tener una estrategia de comunicación efectiva es altamente relevante. Resumo así, pero los pensamientos fueron muchísimos y te pido disculpas si me faltaron algunas cuestiones relevantes, pero espero que esta no sea tampoco la última charla que tengamos contigo. Todos la hemos disfrutado muchísimo, tuvimos muchísimas preguntas y
y estoy segura que esto va a generar mucho debate interno también, que es lo importante, y bueno, para una próxima oportunidad, y muchísimas gracias. Muchísimas gracias, embajadora. Fue un honor para mí compartir con ustedes este momento, y espero que pronto tengamos la oportunidad de viajar y de encontrarlos directamente como camaradería y también como objeto de estudio, porque me fascina lo que hacen y les agradezco la oportunidad de nuevo, de la invitación y de la interacción. Gracias. Muchas Hasta luego, gracias. profesor. Muchas gracias, profesor Andrés. Sí, aplaudamos con los micrófonos abiertos. Sí. Muchísimas gracias.